Vamos a dialogar en estos momentos con el arquitecto Raúl Molina, coautor del libro Desarrollo Territorial y Minería, ex viceministro también de Gobernanza Territorial de la PSM, a quien agradecemos por este contacto. Arquitecto Molina, muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Lizardo? Buenas tardes a ti y a tus oyentes. Bien, estábamos nosotros justamente dando cuenta de esta presentación. Se va a entregar 5.800 títulos de propiedad para las familias de la libertad en el norte, pero en el norte también ayer ha habido una reunión muy importante. Se ha presentado en Cajamarca un libro Desarrollo Territorial y Minería, ¿no? Ha sido presentado este libro, publicación del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, donde también usted ha estado presente, arquitecto. ¿Nos podía detallar esta trascendencia de este acto y también, por favor, el aporte de esta publicación? Lizardo, lamentablemente yo no pude acompañar la presentación en Cajamarca porque se cambió de fecha y se superponía con un viaje que yo tenía hace largo tiempo previsto fuera del país. Así que solo pude acompañarlos a distancia y con todas las interrupciones que suelen haber en estos casos. Pero más allá de ello, este libro es muy importante porque trata de plantear una manera diferente de enfocar el desarrollo de los territorios en el Perú, usando el caso de la minería como una manera de mostrar que los procesos de desarrollo en los territorios del Perú, particularmente en las provincias y departamentos del Perú, tiene que enfocarse de otra manera. Y en el caso particular de la minería, parte de la constatación de dos hechos en particular. En los últimos 20 años se ha transferido por canon a los distritos mineros más de 65.000 millones de soles, y a pesar de eso, el desarrollo relativo, comparando con los distritos no mineros de los mismos departamentos, de esos distritos que han recibido toda esa cantidad de dinero, no muestra resultados claramente diferentes. Y además, las poblaciones de esos distritos sigue estando descontenta con la minería. O sea, no hemos logrado en 20 años construir una relación positiva, una relación de mutuo beneficio entre minería y población del territorio donde la minería opera. Entonces, este libro lo que trata de explorar es cómo salimos de ese impasse, a pesar de que durante los últimos años se han hecho muchas cosas, además de transferir dinero. Se ha desarrollado todos los instrumentos de evaluación ambiental para asegurarnos que la minería, sobre todo la gran minería formal, no produzca impactos no recuperables en los territorios donde opera. Se ha hecho mucha capacitación de funcionarios municipales y regionales para asegurar que el canon se ejecute bien, y en eso han intervenido tanto los privados como el sector público. Las propias empresas privadas, además del canon, hacen inversión social en los territorios donde operan, e igual no conseguimos los resultados que estamos buscando. Entonces el equipo se preguntó, ¿qué hay que cambiar para que la relación entre minería y población del territorio se convierta en una relación positiva? Y esa es la pregunta principal que anima el libro. ¿Y qué se tendría que cambiar en ese sentido? Porque usted lo ha explicado claramente, sencillamente, ¿no? Hay recursos económicos, hay esta distribución del cano, de las empresas mineras formales que respetan el medio ambiente, pero ¿qué es lo que pasa? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el principal obstáculo? ¿Cuál es el problema ahí, arquitecto? Y la experiencia internacional de miles de territorios que se han desarrollado de una manera, en términos relativos, mucho más potente que otros territorios que podían contar con los mismos recursos naturales, es el concepto que el libro propone en su carátula, es el concepto de desarrollo territorial. El desarrollo territorial lo que dice es: no es suficiente con invertir recursos para desarrollar infraestructura en los territorios para que la gente sienta que su bienestar cambia. Además, hay que poder ofrecerle a la gente un conjunto de mejoras en su vida, en servicios públicos y en oportunidades de desarrollo económico que les permitan sentir de manera multidimensional e inclusiva que la calidad de sus vidas mejora. Y la experiencia internacional lo que muestra es que para que eso suceda, no basta con inversión, no basta con recursos, que fue la apuesta del Cano, sino además hay que desarrollar instituciones.
¿Y qué significa instituciones? No significa edificios con un letrero que diga municipalidad o que diga gobierno regional o que diga ministerio tal. Instituciones significa además los valores de una sociedad, la cohesión social de esa sociedad y el desarrollo de una cultura cooperativa entre los actores de la sociedad. Y eso tiene que reproducirse en cada escala territorial, no solo departamento, no solo provincia, no solo distrito, sino inclusive en las localidades o en las áreas de influencia más directa de las empresas mineras. Y cuando entonces, si hablamos de colaboración, de una cultura de colaboración entre los actores, hay que preguntarse quiénes son los actores del desarrollo en los territorios mineros. Y el libro hace todo un desarrollo de una propuesta de roles nuevos, diferenciados, para el conjunto de actores públicos, privados, sociales y de la academia que deberían intervenir en los procesos de desarrollo territorial. Entonces, ¿qué resulta con este planteamiento? Que el desarrollo está en las manos de los actores del territorio. El desarrollo territorial pone al territorio como sujeto principal y a los actores que se relacionan en el territorio como los grandes protagonistas de los procesos de desarrollo. Y en ese esquema, las empresas mineras tienen que jugar un papel, los gobiernos territoriales tienen que jugar un papel, las universidades regionales, que es un actor al que apelamos en el libro, que asuma responsabilidades en los procesos de desarrollo de los departamentos donde funciona, y las organizaciones de la sociedad del territorio en un esquema cooperativo sobre la base de agendas comunes de desarrollo compartido y de la creación de espacios donde esos actores puedan generar acuerdos y coaliciones que les permitan sostener un proyecto de desarrollo territorial. Exacto, arquitecto, ¿no? Bien enfocado, y para ello se requiere el diálogo, que es muy importante, ¿no? Hemos escuchado mucho, arquitecto, de las mesas de diálogo constantemente, pero cuando se presentan los conflictos sociales ya, ¿no? O sea que se arman las mesas de diálogo cuando ya pues arde la situación, cuando ya hay problemas, pero yo creo que se debe realizar importante estos diálogos, pero previamente, coordinando, no llegar al punto de que cuando ya se estalle un conflicto social. El libro lo que plantea es que las mesas de diálogo no son un mecanismo de respuesta a una crisis de los conflictos sociales. El diálogo debe ser un mecanismo permanente. El libro dice que llegar al desarrollo territorial a través de los procesos de gobernanza territorial tiene como una escalerita, que hay que pasar por un conjunto de etapas que incluyen el relacionamiento entre los actores, la construcción de espacios de diálogo, a través del diálogo la construcción de confianza, desde la confianza la institucionalización o la permanencia de esos espacios de diálogo, y a partir de esa permanencia se genera la capacidad de proponerse objetivos compartidos. Entonces, lo que dice el libro es: el diálogo no es una respuesta a los conflictos sociales donde a la carrera contra la presión adoptamos acuerdos que después no podemos cumplir. El diálogo debe ser un mecanismo para que los propios actores del territorio generen acuerdos sobre las prioridades de desarrollo que están dispuestos ellos a sostener. Y sobre la base de esos acuerdos que terminan constituyéndose en lo que llamamos coaliciones en el libro, coaliciones por el desarrollo territorial, negociar con los actores del entorno, entre ellos el gobierno nacional. Porque hoy día lo que sucede es que el gobierno nacional termina imponiéndole a los distritos y a las provincias mineras cuáles son los proyectos que los ministerios deciden priorizar. Y no son las propias sociedades territoriales, en diálogo el sector privado, el sector público y la academia del territorio, que definen una agenda de prioridades para el territorio y negocian esa agenda con el gobierno nacional. Y ahí los términos de negociación cambiarían totalmente, no serían sociedades territoriales que tienen que cerrar carreteras para jalar al gobierno nacional, sino son sociedades territoriales que acuden al gobierno nacional a plantearle negociaciones a partir de acuerdos previos que ellos han tenido. Ahora, arquitecto, ¿y cómo se fomentaría ese diálogo? ¿Quién sería el promotor, el que inicia estas mesas de diálogo en este caso? El libro lo que dice es que los procesos de construcción de acuerdos para el desarrollo territorial puede comenzar por cualquier punta de la mesa formada por 4 actores fundamentales: sector público, sector privado, academia y sociedad civil. Entonces, hoy día, por ejemplo, el sector privado legal, de la minería legal, se queja de las debilidades institucionales de los gobiernos regionales y las municipalidades.
se queja de que el gobierno nacional es muy lejano a los procesos donde opera la minería. No podemos seguir quejándonos de las debilidades del Estado. Si el Estado no está en capacidad de actuar ahora, lo que dice el libro es: tu sector privado toma la iniciativa de, junto con las instituciones del territorio donde te toca operar, el territorio chiquito, tu área de influencia directa, el distrito donde está esa área de influencia directa, la región, y ponte de acuerdo con los actores y proponles una iniciativa de alianza entre los actores del territorio para reforzar su capacidad de negociación y de atracción de recursos del entorno para favorecer el desarrollo. Entonces, cualquiera, si el alcalde decide liderarlo, enhorabuena, el Estado no puede exonerarse de liderar los procesos de desarrollo, pero si el alcalde no toma la iniciativa, la puede tomar el sector privado, y es mejor que la tome en alianza con organizaciones de la sociedad civil del territorio y jale a las autoridades a esos procesos. Y si la autoridad distrital más chiquita no reacciona, recurrir a la provincial o a la distrital o a la regional, jalar a la universidad e ir fomentando procesos de encuentro entre los actores. Al comienzo costará, pero si no emprendemos ese camino, vamos a seguir enfrentándonos a territorios donde ponemos un montón de dinero y el dinero no rinde los frutos en mejora de calidad de vida que esperamos por ello. Así es, ¿no? Y acá también, arquitecto, se ve la participación de sectores que por política buscan, pues, están en contra de la minería. ¿Cómo informar de alguna manera adecuada esta situación a la población? Ahí yo creo que hay que hacerle un reclamo de larga data al gobierno nacional. O sea, no hemos sido en 20 años de promoción de la inversión minera capaces de explicarle a la población del Perú el nivel de dependencia que tiene el presupuesto público de los ingresos tributarios que se obtienen de las exportaciones de minerales. La economía peruana, la economía nacional, lamentablemente es una economía insuficientemente diversificada. Los grandes motores de ingresos públicos en el Perú es principalmente la minería hoy día y algunas actividades comerciales y de otro tipo. Entonces, las agroexportaciones también producen grandes ingresos de exportación, pero no pagan la misma proporción de impuestos que la minería. Entonces, hoy día, lamentablemente, tenemos que aceptar que tenemos que seguir conviviendo con la minería para poder financiar el presupuesto público, financiar la educación, financiar la salud pública, financiar los programas sociales. Tuvimos una época de muy buenos ingresos públicos entre 2004 y 2013 y no la aprovechamos para diversificar la economía nacional. Si hoy día quitamos la minería en la canasta de impuestos que recibe el Estado, el presupuesto se desfinanciaría. Tenemos que ser capaces de explicarle eso a la gente. Entonces, ¿cuál debe ser la apuesta del Perú? Es, durante algunos años por lo menos, hacer un nuevo pacto social donde aceptemos que tenemos que convivir con una minería sostenible en términos ambientales y una minería asociada al desarrollo de los territorios donde opera. Por supuesto que para que eso suceda, la minería necesita la alianza con el gobierno central. Y el gobierno central ha creído que se trataba de dar concesiones, cobrar los impuestos y pagar el canon. Y el rol que tiene que tener el gobierno nacional en una política de promoción de la minería tiene que estar asociado claramente con una política de desarrollo territorial. Y una de las principales propuestas del libro es interpelar al gobierno central del país y decirle: si usted quiere que la gente apoye la minería en los territorios donde ésta tiene que operar, tiene que poner en juego una política nacional de desarrollo territorial. ¿Y eso qué significa? Tiene que ser capaz de priorizar territorios que son importantes para el desarrollo económico del país. Y esos, para mí, son dos tipos de territorios. Territorios que tienen potencial para la inversión minera, el Estado tiene que llegar antes con inversiones en infraestructura y servicios públicos, y territorios que hoy día, pobres, que hoy día están expulsando población a zonas de minería ilegal. Porque si dejamos que la minería ilegal siga avanzando en territorios como Patás, Cananea, La Pampa en Madre de Dios, Putumayo en Loreto, el Cenepa en Amazonas, vamos a ir reduciendo las posibilidades de desarrollar economía legal en los territorios donde necesitamos que operen empresas mineras legales y sostenibles ambientalmente, que operen empresas agroexportadoras, que opere turismo internacional. Entonces, el gobierno nacional tiene una responsabilidad ahí, Lizardo, de
poner en juego una política nacional de desarrollo territorial clara que acompañe las políticas de promoción de inversión privada. El gran error del Estado peruano ha sido que en los últimos años se dedicó a promover minería sin cumplir su responsabilidad de desarrollar los territorios donde la minería tiene que operar. Así es, ¿no? Y arquitecto, finalmente, justamente donde en la región donde se ha presentado este importante libro, esta importante publicación que es Cajamarca, en esta región que es minera, ¿ha habido algunos avances en esa línea de trabajo? Justamente estamos nosotros en total sintonía a esta hora en la región Cajamarca. Cajamarca es un departamento que tiene una larga tradición de diálogo entre actores. Desde hace muchos años, inclusive antes de la descentralización, municipios de Cajamarca plantearon un presupuesto participativo, planes de desarrollo concertado participativos, y el año pasado yo he estado participando en un espacio de diálogo que se llama Grupo Impulsor, en el marco de una iniciativa que se llamaba RIMAI, que hace un par de años planteó el Ministerio de Energía y Minas, y entonces hay una cultura de encuentro y de discusión sobre prioridades en la región Cajamarca, pero esos espacios tienen que reunir más actores. En Cajamarca hay varios proyectos mineros y varias empresas mineras. Algunas son más activas en esos espacios de discusión, otras son menos activas. Si algo tendría que yo plantearle a las empresas mineras que tienen proyectos en Cajamarca es que todas se involucren en espacios de discusión con el gobierno regional y con las municipalidades de Cajamarca. El gobierno regional de Cajamarca tiene mucha disposición a participar en estas discusiones y comiencen a crear coaliciones mucho más sólidas que las que han sido capaces de hacer hasta ahora para fortalecer el poder de negociación de Cajamarca, su sector público y su sector privado, para jalar los recursos y las capacidades que necesitan para su proyecto de desarrollo. Hay esas empresas mineras, cada una por separado, y muchas veces las empresas tienen tendencia a querer trabajar cada una sola. Su estrategia de relacionamiento con el sector público son más débiles para poder fomentar el desarrollo alrededor de sus operaciones que si lo hicieran en conjunto. Entonces, si algo puedo llamar a los actores del sector privado de Cajamarca es: involúcrense en la construcción de espacios compartidos con el sector público, la academia y la sociedad civil de Cajamarca, que es una sociedad civil con una larga tradición de diálogo, para plantearse una agenda de prioridades para Cajamarca que involucre a la minería y que involucre a otras actividades con potencial en la región, la agricultura, el turismo y varias otras. Y sobre esa base construyan una agenda común en la que el sector privado se comprometa a mediano plazo con el desarrollo de Cajamarca. Bien, arquitecto, muchas gracias por este importante aporte aquí en RCR. El arquitecto Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM y justamente también coautor de este libro presentado ayer en Cajamarca, Desarrollo Territorial y Minería. Muchas gracias, hasta otra oportunidad, arquitecto. Muy buenas tardes. Gracias, Lizardo. Ha sido un gusto conversar contigo. Buenas tardes.